Agradezco la cordial invitación de la Escuela de Ingeniería Civil a través de su director de escuela de la Universidad Nacional Siglo XX de esta hermosa ciudad de Yayagua, de este hermano país de Bolivia, al cual he sido cordialmente invitado para poder el día de hoy compartir con todos ustedes la conferencia Errores de diseño y construcción en edificaciones y puentes. El motivo de mi visita al hermano país de Bolivia es el dictado del curso Diseño Sísmico correspondiente a la maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Ya he dictado en el mes de febrero en la ciudad de Potosí y ahora en este mes de julio nos encontramos dictando en la ciudad de Oruro. Uno de los participantes de esta maestría es quien, docente de vuestra universidad, y que gentilmente ha hecho todas las coordinaciones para que se haga posible mi presencia en esta hermosa ciudad. Estoy muy complacido de ver un auditorio de jóvenes, estudiantes, ingenieros estructurales, docentes de vuestra universidad. En verdad, eso habla muy bien de lo que es la calidad y las ganas de hacer las cosas bien por un país que quiere desarrollarse y consolidarse a nivel internacional. No sabía realmente que acá en Bolivia también me siguen muchísimo a través de mi blog, mi canal de YouTube, y que ya tengo muchísimas personas que son seguidores de todos los conocimientos y los aportes que hago día a día. Es decir, todo mi esfuerzo que yo hago a diario está bastante bien recompensado porque son ustedes quienes lo disfrutan y quienes lo van a utilizar dentro de su ejercicio profesional y sobre todo valoran lo que yo hago. Soy profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Rego de la ciudad de Trujillo, profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de Lima y de la Universidad de San Martín de Porres de la misma ciudad. Premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú en los años 2006, 2007, 2008. En pocas palabras, Jenner Villarreal Castro, su amigo y servidor. Pues bien, vamos entonces a iniciar la presente conferencia filosofando un poco acerca de lo que es la responsabilidad de nosotros como ingenieros estructurales en los proyectos. Gleschko, un científico ruso, nos dejó este hermosísimo mensaje que dice que a las personas no los mata el sismo, sino son los edificios. ¿Pero qué tipo de edificios? Aquellos que colapsan, como lo que estamos observando, que corresponde al sismo de Kobe del año 1995 en el Japón. Todo colapso trae consigo grandes pérdidas materiales y humanas. Lo humano no tiene de ninguna manera comparación con lo material. La vida humana no tiene precio. Es enorme la deuda de los ingenieros estructurales, ingenieros civiles dedicados a la construcción, arquitectos, quienes bajo su responsabilidad está preservar la vida humana, lo que dicen todas las normas de diseño sismo resistente del mundo. Debemos entender que nosotros trabajamos entre ingenieros y arquitectos. Hay proyectos que son reales como hay proyectos que son irreales, como el presente caso en el cual se tiene una edificación sobre una roca. Se entiende que la roca es un medio en el cual la onda de propagación sísmica va a tener menor incidencia en cuanto a lo que es velocidad, va a atenuarse rápidamente en la roca. Y sin embargo, en este proyecto se le hace pues una escalera con la cual va a ir bajando, pero es irreal el proyecto dentro del contexto netamente estructural, porque sabemos pues que la geología interna de las rocas también tendríamos que estudiarlas. No solamente es la estructura como tal, sino todo lo que está en el subsuelo. Pues bien, es otro proyecto irreal, no podríamos de ninguna manera comparar solamente lo que son inercias sin entender lo que es el comportamiento del material. El módulo de elasticidad es una de las características físicas de cada uno de los materiales. Es muy diferente el módulo de elasticidad
del acero, del concreto y de la madera como el que estamos observando, por más que sea un gran roble, de ninguna manera nos asegura pues de que realmente esta edificación se va a comportar bien ante un sismo. Podemos ver una escalera caracol que existe ahí para poder descender y se tiene una buena vista a la vivienda. Sin embargo, es totalmente irreal. Al mismo tiempo, el sector construcción, estamos viviendo en Sudamérica el boom de la construcción. Uno viaja, yo que viajo constantemente, tengo viajes a Colombia, tengo viajes al Ecuador, ahora visitándolos a ustedes a Bolivia, y siempre se ve que no solamente en el Perú, en Chile, en otros países y también en los industrializados, sino en nosotros, los países en vías de desarrollo de Sudamérica, somos los países denominados emergentes. Es decir, nuestras economías están siendo tan sólidas que están, en cierto modo, atrayendo las grandes inversiones internacionales. Pero también debemos de pensar que se tiene que tener la gran seguridad y una muy buena práctica constructiva. Acá podemos ver que se colocan unos puntales de acero para soportar todos esos volados que existen. No hay continuidad de las columnas como tal. Las aberturas y el confinamiento no existe. Las aberturas son inadecuadas en este proyecto. Por lo tanto, es otra de las malas prácticas de la ingeniería de la construcción. Al mismo tiempo, la preparación de las personas en los sismos es demasiado importante. El gráfico del lado izquierdo corresponde al sismo, la ciudad de Huaraz en el sismo del año 1970. Así estaba la ciudad. Posterior al sismo es lo que se observa en el gráfico de la derecha. Las viviendas colapsaron de adobe de 2 y 3 plantas. El adobe no es un material tan adecuado en una zona sísmica. Las normativas siempre nos dan como parámetros 2 niveles. Cuando tenemos 3 niveles o 3 pisos, lógicamente que su comportamiento va a ser mucho más deficiente. Pero las personas no se prepararon bien y en lugar de salir al patio posterior donde tendrían mayor opción de poder salvaguardar su vida, sin embargo lo que ellos hicieron fue lo contrario. Ellos salieron hacia la vía principal, las calles angostas, lastimosamente colapsaron las edificaciones y fallecieron totalmente aplastados. Así quedó la plaza de armas de Yungay, una ciudad durante el sismo del año 1970, el 31 de mayo, en la ciudad de Chimbote, se desprendió un gran bloque de hielo del nevado del Huascarán. Este nevado, al desprenderse ese gran bloque de hielo, trajo consigo una avalancha o un alud y sepultó completamente a la ciudad de Yungay, no quedando absolutamente nada, arrasó con todo. Por eso se le conoce como la ciudad santa. Solamente podemos observar allí algunas palmeras que han quedado y las cruces de la iglesia. Las personas que lograron evacuar hacia los cerros aledaños más altos son quienes se salvaron en esta ocasión, y quienes tuvieron un mal comportamiento en pensar siempre, como toda persona lo hace, en la gran mayoría, de primero ver las propiedades y cómo es que puedo, en cierto modo, llevármelos consigo, es que fueron arrasados con lo que es el alud. Acá tenemos un trabajo que nos pidieron pues por un encargo directo de la parte gubernamental del país, lo que es evaluaciones de 2 instituciones posteriores al sismo del año 2007. Este se corresponde al Ministerio de Trabajo, son 3 torres conectadas una con otra. Podemos ver que la junta entre las 2 torres ha sufrido un agrietamiento por la vertical de arriba hacia abajo. Al ingresar al Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta de que hay una mala configuración, columnas muy rígidas, vigas muy débiles, no tiene un peralte adecuado, probablemente existe la posibilidad de que aparezcan rápidamente rótulas plásticas y lógicamente son daños en lo que es netamente vigas. La mala práctica constructiva también
tiene que ver no solamente con la residencia, sino también con la supervisión de las obras. No puede ser posible pues que se haya colocado vigas apoyadas en muros como lo que estamos observando y sin embargo hayan tenido pues en cierto modo la gran irresponsabilidad todavía de colocar zona segura ante sismos. Vemos ese agrietamiento no es de una columna, es de un muro. Consecuentemente, el proyecto inicial indicaba columnas, sin embargo, en la parte de la residencia se optó por muros y el supervisor pasó todo ok. Entonces, la responsabilidad no solamente es de la parte del residente, sino también del supervisor, y no es una responsabilidad personal, es una responsabilidad civil que uno tiene, porque lo que está construyendo son edificaciones, quienes van a vivir ahí son personas, y la pérdida de las vidas humanas son totalmente irreparables. Ahí en ese mismo Ministerio de Trabajo, miren ustedes, ¿no? La Junta de Separación de Sismo, por ese agrietamiento por la vertical que habíamos visto en la parte de la fachada, de ninguna manera se tiene que rellenar con material como lo que estamos viendo, que son rellenos de la construcción, o sea, son desechos que han pasado y que bueno, pues estamos rellenando acá. De ninguna manera se rellena con un material totalmente elástico como el Tecnopor para evitar el impacto. La junta sísmica se calcula de acuerdo a las normativas, pero ¿para qué sirve la junta sísmica? Es para evitar el impacto entre dos edificaciones cuando se haya producido un sismo. Otra de las fallas típicas, columna corta, significa que el muro, como estamos viendo en el lado derecho, se ha confinado con la columna hasta cierta altura, luego viene una ventana y en esa ventana lógicamente trabaja únicamente en el corte la columna. Por lo tanto, el gran cortante que se está produciendo en esa zona es el que va a determinar la falla típica que se denomina columna corta. Lo mejor ahí es aislar los muros, de tal manera que la columna trabaje en forma total. Licuación de suelos también es otra de las causas que puede hacer que una edificación colapse. Es decir, cuando hay un nivel freático alto y en ese nivel freático alto, producto del sismo es que se produce una mezcla del agua con la arena en este caso, se asienta y el edificio también colapsa, como lo que estamos observando en el sismo de Niigata en el Japón en el año 1964. Podemos ver el edificio totalmente colapsado, agirado, donde se pone la base, la cimentación, ahí estamos viendo, de la edificación. Suelos expansivos es otra de las características, pues esto sucedió en la ciudad de Chimbote del año 1970, es una de las características de las arcillas. Las arcillas llegan a expandirse de 8 hasta 16 veces su volumen y después al contraerse dejan estos grandes agrietamientos que se está observando en la parte superior izquierda. Consecuentemente esto va a producir los agrietamientos en el terreno, como lo que estamos viendo en algunas zonas donde ha sido un ambiente, en este caso de una vivienda. Al mismo tiempo, lo que ya habíamos indicado de la mala configuración, los errores más típicos viene a ser la aparición de rótulas plásticas en columnas. Eso es negativo, porque las columnas son los elementos de soporte vertical y al mismo tiempo, en cuanto a lo que es transmisión de cargas hacia la cimentación, y aportan rigidez lateral. Consecuentemente, un daño en una columna puede generar una pérdida de estabilidad y un colapso de la edificación. Acá tenemos columna débil, viga fuerte, rótula plástica en las columnas. Otro problema, la mala configuración, los 3 primeros pisos son aporticados, hay una reducción brusca en altura, de acuerdo a las normatividades, no se permite pues una reducción de esos porcentajes. A partir del 4.º nivel se tiene lo que es netamente muros estructurales, consecuentemente son distintos tipos de edificaciones, en pocas palabras, unidas en una sola edificación, y el último piso, de nuevo piso blando, aporticado.
Este tipo de configuraciones no es adecuado, ocurrió en lo que es en el sismo de Caracas. Acá tenemos pues el sismo de Pisco del año 2007, uno de los hoteles de la ciudad, denominado el Hotel Embassy, colapsó totalmente, como podemos observar. Su primer nivel estaba de estructura porticada, luego se tenía muros estructurales, en pocas palabras, primer nivel piso blando, pero más aún, ¿dónde estaba ubicado? Como podemos ver en el gráfico superior del lado derecho, el Hotel Embassy, tan igual como hospitales, estaban ubicados y colegios que son de refugio y de atención a las personas, estaban ubicados en una zona peligrosa, de acuerdo al mapa de microzonificación sísmica de dicha ciudad. A veces las autoridades no entienden lo que es una zonificación y se piensa que es solamente un planeamiento urbanístico de crecimiento de ciudad, mas no entienden de que hay problemas de deslizamientos, problemas de inundaciones, problemas de licuación de suelos, en fin, un sinnúmero de problemas que se tiene que hacer una superposición de mapas para poder rezonificar y saber por dónde debemos de crecer, dónde deben estar las viviendas, dónde deben estar los centros de esparcimiento, dónde deben estar los hospitales, los centros educativos, las zonas industriales y otros más. La configuración en L es negativo, para ello se tiene que colocar una junta sísmica de tal manera que los dos bloques trabajen en forma independiente, porque si no la torsión en planta va a ser bastante fuerte. Acá tenemos la central de telecomunicaciones de la Ciudad de México del año 1985, la torsión en planta hizo que gire, pero el edificio que estaba aledaño es el que impidió de que este colapse totalmente. Otra mala práctica de la ingeniería de la construcción, cuando no se hace un buen detallado, unas buenas uniones. Podemos ver de que el sismo siempre va a tener eso, de poder destapar todos los errores cometidos durante la construcción. Acá el detallado no ha llegado a la unión con el acero de la columna, y lo que se está observando es el desprendimiento del concreto y automáticamente se observa una mala unión. Esto viene a ser un nodo rígido, esa unión tiene que ser sólida. Nodo rígido implica que la deformación, en el ángulo que se tenía antes de y después de el sismo, siempre tendrá que ser de 90 grados. Acá tenemos unas estadísticas que nos llaman rápidamente la atención y al mismo tiempo nos hacen reflexionar. Ustedes son jóvenes, van a practicar la ingeniería civil, una maravillosa carrera de la cual todos estamos enamorados, pero también debemos entender la gran responsabilidad que se tiene. Deficiencias en proyecto, el 42% de todas los colapsos. Deficiencias en la educación, en la ejecución, 28%. Deficiencia en los materiales, 15%. Si sumamos ahí, tenemos el 85%. Fallas en cuanto a lo que es el servicio propietario, 10%. Otra causa, 5%. Entonces, la gran cantidad o el gran porcentaje de las fallas nos corresponde a nosotros como ingenieros estructurales, ingenieros civiles, arquitectos, maestros de obra. Porque las personas lo que hacen es contratar a un maestro de obra para que le haga la construcción de su vivienda sin tener el criterio técnico. Eso es lo que está incrementando estos porcentajes. Los gobiernos locales deberían de tener un mejor control en cuanto a lo que es netamente este tipo de problemas. No puede ser posible que sigamos en esa misma línea sin un control exhaustivo, rígido de lo que vendría a ser este tipo de casos. El crecimiento vertical hoy en día no es una duda, ni tampoco podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Esto corresponde a la ciudad de Trujillo. Se ven edificios de altura, mediana y gran altura, algo que en el pasado no se veía en absoluto. Eso requiere de ingenieros civiles mejor preparados dentro de la línea estructural y constructiva. Las edificaciones de acero se comportan muy bien durante los sismos. Esto corresponde al sismo de Alaska.
estaba en montaje, sin embargo no tuvo daños. Las edificaciones regulares también se comportan muy bien. Acá hay una falla en el pavimento, más no en la edificación. La edificación regular se comporta muy bien. Hoy en día se tiende a unos sistemas adicionales que se tienen que colocar con la intención de mejorar el comportamiento. Sabemos que un sismo es una liberación de energía. En pocas palabras, es una energía que tiene que ser disipada por diferentes medios, el suelo, la estructura como tal. Pero adicional a eso, si la estructura no está capacitada como en el lado izquierdo del gráfico donde hay grandes agrietamientos, podríamos utilizar un aislador sísmico de base, que estamos viendo en el gráfico del lado derecho. Este aislador sísmico de base tiene como propiedad, su nombre lo indica, aislar la base de la estructura, en la cual la energía que entró disipa una parte y retransmite una menor cantidad. Al mismo tiempo, los movimientos son desacoplados. Eso implica que lo que estamos viendo con línea punteada, el edificio va a tener una deriva prácticamente cero. Va a pasar los controles de deriva. Estos aisladores están capacitados para poder desplazarse en el sentido horizontal. Tienen una cierta magnitud de desplazamiento límite, el cual uno tiene que calcularlo y al mismo tiempo colocarle lo que es un amortiguamiento en ese sentido, de tal manera que esa junta sísmica impida que puedan impactar entre las edificaciones. Esto se utiliza mucho para lo que son edificios aislados, es decir, que no tengan un vecino al lado, de tal manera de que esa junta sísmica no sea una de las causas por las cuales no se pueda utilizar. Y preferentemente para edificios de carácter esencial, hospitales, por ejemplo, ¿no? Donde este aislador es como un núcleo de plomo con una envoltura de caucho de neopreno con algunas placas de acero, donde este cauchito va a soportar la carga vertical y el núcleo va a ser la rigidez lateral. Es decir, el aislador va a separar la base de la superestructura y al mismo tiempo soportará durante su vida útil lo que es carga vertical más carga lateral. Tenemos edificaciones construidas con aisladores sísmicos y con lo que es el amortiguamiento. Y lo que es los disipadores de energía es otro de los sistemas de protección sísmica muy interesantes y que en el caso peruano han llegado y se están proyectando diferentes tipos de edificaciones utilizando disipadores de energía. Los disipadores también, su nombre lo indica, vienen a ser sistemas adicionales a la estructura que lo que nos van a permitir es disipar o absorber una cierta cantidad de energía, retransmitiendo al edificio una menor cantidad. Hay distintos tipos de disipadores, ¿no? Hay disipadores viscosos, viscoelásticos, de fricción, plastificación, de los cuales los mejores disipadores que se utilizan hoy en día son los viscosos y los viscoelásticos. Estos gráficos corresponden al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Ahí podemos ver de que en la torre central han sido colocados los disipadores en tipo chevron. Los disipadores no están colocadas en esa B invertida, sino están colocadas a nivel casi horizontal de vigas, se podría decir, ¿no? Se tiene que diseñar los brazos metálicos de conexión, las juntas y todo lo demás. Somos conscientes del sismo de Miyagi del año 2011 en el Japón, un desastre completo en tan hermoso país al cual lo visité en el año 2002. Esto corresponde a Miyako. Sucedió un tsunami, como podemos observar. Invadió la ciudad, se llevó viviendas, carreteras, las embarcaciones quedaron dentro de la ciudad, las avionetas también, vehículos totalmente inservibles y por último se produjo una explosión del reactor número 4 en Fukushima. Después de 25 años se produjo otro desastre muy fuerte y de gran impacto, no solamente en el medio ambiente, sino también en las consecuencias a futuro que se va a tener en esas zonas. Yo estuve en la explosión de Chernóbil en el año
1986 en la ciudad de Kiev. Ahí estudié, ahí hice mis estudios universitarios de ingeniería civil y bueno, pues sucedió esa explosión que trajo consigo no solamente grandes pérdidas materiales, humanas, sino también un desastre ecológico y de repercusión durante muchos años todavía. Las consecuencias de Chernóbil se vieron después. Esto de Fukushima es un llamado a que los proyectos no pueden de ninguna manera estar ubicados en zonas muy cercanas a lo que son ocurrencia de tsunamis, en este caso de los sismos, y ante sismos severos se debería de diseñar de una mejor forma. Ahí está la explosión. Lo que sí debemos aprender muchísimo los japoneses, la calma. La calma post-sismo es muy importante. De ninguna manera nosotros como personas podríamos pensar en que realmente perdiendo la calma implicaría que nos van a hacer mayor caso, en cierto sentido vamos a estar muchísimo mejor. No, de ninguna manera. Debemos de colaborar con el Estado, debemos de colaborar con las personas involucradas en darnos la ayuda. La mejor forma es manteniendo la calma, ubicándose en zonas seguras y esperando la ayuda que se va a dar. Caso de puentes. Sismo del año 1995, Kobe. Falla tipo acordeón. Podemos ver que los pilares fueron desplazados totalmente y se lo arrancó prácticamente de la base, en este caso de este puente aéreo. ¿Qué aspectos se tiene que considerar? Primero debemos entender que debemos de corregir nuestros propios errores. En este caso, por ejemplo, podemos ver de que el tablero ha sido llevado completamente por el fenómeno del Niño en la zona norte del Perú. Tiene que evaluarse alternativas. ¿Será esa la mejor zona donde debí de haber colocado el puente? ¿Será otra la ubicación? Luego tengo que evaluar costos y proceso constructivo. Debo de entender de que no todo lo que es software es bueno. El software es muy importante. Nos facilita lo que es netamente el tiempo en ejecución de un cálculo, pero la interpretación es muy importante y eso nos corresponde a nosotros como ingenieros estructurales. No puede ser posible lo que estamos observando en este gráfico, donde hay mayor cantidad de acero que concreto, pero el software decía que esa cantidad, no. Usted tiene que interpretar y tiene que saber si realmente esa cantidad está por encima de lo normal o no. En pocas palabras, el software es importante como facilitador de cálculo, pero el interpretador o la persona que va a ser responsable del proyecto es usted como ingeniero estructural. La ecuación de suelos en puentes también podemos ver acá, ¿no? La ecuación de suelos. Esto corresponde al sismo de Niigata en el año 1964 en el Japón, desplazados totalmente por la licuación de suelos y automáticamente el puente ha colapsado. El desplazamiento lateral hizo que este puente, el tablero de este puente haya caído, como también podemos ver de que se producen tipos de asentamientos con distintas alturas en el gráfico superior del lado derecho. El desplazamiento lateral acá vemos en un puente en la ciudad de Casma, en el norte del país, en el Perú, producto del sismo del año 1970 en Chimbote. Ya no está la unión en forma horizontal, como podemos ver, hay un desnivel. El expediente técnico. Cuando se hace un proyecto, lógicamente que se tiene que elaborar un expediente técnico. Para ello tengo que conocer las partidas importantes que voy a utilizar. ¿Cuáles son las actividades con riesgo? Debo de aclarar las especificaciones, conformar los frentes de trabajo. Debo de hacer una crítica constructiva. ¿Cuáles son las deficiencias que se tienen? Lógicamente una propuesta de mejora. Debo de entender que la carga de viento es muy importante para puentes de grandes luces, como estamos viendo en el lado derecho. Ese puente atirantado. Es muy importante la contraflecha que se va a tener también.
El puente Tacón en el año 1940 colapsó producto de un efecto torsional que produjo las fallas en los extremos del puente, como estamos observando, la parte torsional lado izquierdo, lado superior derecho, y la falla lado derecho, parte inferior. Debo de evaluar las alternativas, conociendo cuál es el comportamiento de ese puente en zonas similares y en obras existentes. ¿Cuáles son los materiales que tengo o que cuento en la zona del proyecto para evitar los costos de transporte? ¿Cuáles son las condiciones del lugar, la geodinámica interna, los suelos, la hidrología, las cargas de servicio, los plazos, la mano de obra con la cual cuento? La luz del puente, como habíamos indicado, es muy importante para la contraflecha, ¿no? Y el control de deformada o deformación que se va a tener. Lógicamente, mayor luz, mayor deformación. ¿Cuándo se tiene que evaluar un puente? Cuando hay cargas extraordinarias, como la que estamos viendo en el lado derecho, el fenómeno del Niño ya llevó al puente hasta un nivel de comportamiento no adecuado, para el cual no estaba diseñado, ¿no? Entonces ahí ya tengo que evaluar deterioros visibles, o cuando hay un colapso, definitivamente la evaluación es necesaria como tal. Se evalúa con la intención de ver si es necesario un mantenimiento, es necesario rehabilitar, reforzarlo, o definitivamente colapsó, hay que demoler y reconstruir. Para ello, todos los países tienen un Ministerio de Transportes. Ellos realizan lo que es netamente las evaluaciones, no solamente de carreteras, sino de todas las vías de transporte, en el caso específico también de puentes. Se tiene que hacer de forma periódica, ante cargas extraordinarias, como tal. Para rehabilitar, se tiene que valorar el costo del puente para determinar una técnica específica de rehabilitación. En este caso ya colapsó, por lo tanto ahí no es necesario, hay que reubicar ese puente. Al mismo tiempo se tiene que ver si es una rehabilitación, cuáles son las fallas, si es local o global, habrá dificultad, se podrá operar, en fin. La durabilidad estructural es una parte muy importante que no solamente está con la filosofía del diseño por desempeño, sino también tiene que ver con los agentes externos a los cuales está expuesta una estructura. Nosotros sabemos que toda estructura está expuesta a viento, radiaciones, lluvias, nieves, interacción con el agua. La vida útil viene a ser el tiempo de servicio de una edificación o de una construcción sin necesidad de reparaciones o reforzamientos. La vida residual es cuando ya se cumple la vida útil, en pocas palabras, el límite de serviciabilidad, y se empieza con una nueva etapa que es de reparaciones o reforzamientos, denominada vida residual, hasta llegar al límite último. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? No solamente fuerzas internas, no solamente deformaciones, sino todo lo que tiene que ver con la interacción de la estructura con el medio ambiente. En este caso, en este puente, podemos ver la corrosión es muy, pero muy notoria. Para ello debemos evaluar el estado o el nivel de la corrosión. Se verifica netamente los recubrimientos. Se tiene que hacer una inspección ocular, una localización de las fallas, se tiene que trabajar con los planos y ver el nivel de corrosión. Si los niveles son despreciables, bajos o moderados, todavía estamos en un caso en el cual podríamos curar la corrosión, pero si es alta, ya ese control o esa curación de la corrosión es imposible. Por lo tanto, dentro de los tres primeros niveles tenemos un manual de durabilidad de las armaduras que nos dan las diferentes técnicas actuales en cuanto a lo que es curado de la corrosión. Como sabemos, la corrosión es ataque de cloruros, es decir, sales, por lo tanto hay que extraer las sales. Cuando se tiene un agrietamiento o una cangrejera, es por ahí donde va a ingresar la humedad relativa. Una vez que ingresa la humedad relativa, la llega a saturar y se produce la corrosión, también con el agua.
La forma como se tiene que curar la corrosión, uno de los métodos electroquímicos, el cual se está observando, es la extracción de cloruros con el ánodo y el cátodo. Se extrae del ion negativo hacia el positivo, de tal manera de que se haga la limpieza de la corrosión. El de protección catódica se ha utilizado en puentes en Chile, en Venezuela y en otros países con resultados muy favorables. La protección catódica implica de que, por ejemplo, acá tenemos un ensayo, un acero está totalmente expuesto sin protección catódica, altísima su corrosión, y el otro está con protección catódica. Muy aparte de que los agentes externos son muy agresivos, no se ha producido la corrosión en ese caso cuando se ha tenido protección catódica. En pocas palabras, lo que se tiene que hacer es que del acero que está delicado o enfermo, que tiene corrosión, debemos extraer todos los cloruros hacia el medio externo, que es otro acero de sacrificio, con la intención de poder controlar la corrosión. Acá tenemos la caída del puente en el sismo de Kobe del año 1995 y que nos llama a una reflexión. Miren ustedes el colapso del puente. Los japoneses, ¿qué hicieron? Reconstruyeron totalmente el puente, nuevo puente. Acá tenemos una vivienda o lo que es un edificio en la parte del fondo, el puente aéreo, un pilar en el cual hay un desprendimiento del concreto. Si estuviésemos en el caso peruano, se hubiese utilizado lógicamente un aditivo para poder pegar el concreto nuevo con el antiguo. Se hubiera reparado y el puente continúa lógicamente siendo utilizado. Sin embargo, los japoneses, como este sismo les dio directamente en el orgullo japonés, hicieron una reconstrucción, demolición y planificaron mejor la ciudad de Kobe. Este edificio es militar, podemos ver fallas en el nivel ya número 4 y 5. Y lógicamente 6 y 7, todos los fallos. La torre de la derecha está en perfecto estado. Sin embargo, los japoneses reconstruyeron totalmente. De ninguna manera podemos comparar el PBI nuestro con el PBI del Japón. Son dos realidades distintas. En pocas palabras, ¿quiénes tenemos la obligación de investigar en mayor porcentaje? Nosotros, mis amigos. Ustedes son el futuro de Bolivia. Ustedes son realmente el nuevo orgullo boliviano. Por lo tanto, prepararse para la vida no significa solamente estudiar una carrera, sino estudiarla bien, ejercerla bien, con valores, con ética, con solvencia moral, de tal manera que la calidad de las obras sean cada día mejores, que la calidad de las investigaciones sean cada día un mejor o mayor aporte a la ciencia a nivel mundial. Nosotros somos países descendientes de una cultura impresionante y que realmente en el transcurrir de los años como que nos hemos dormitado, pero es necesario que ahora sí reaccionemos, que pensemos en un Bolivia mejor, en un Perú mejor, en un Perú grande, un Bolivia grande. ¿Por qué no, mis amigos? Tenemos todo. Lo único que nos hace falta es ponernos a trabajar y con mucha fuerza lograremos el desarrollo de nuestros hermanos países. Algunos aspectos a mejorar en las normas: insuficiente consideración de los procesos ondulatorios, inexacta influencia del suelo, es decir, la interacción suelo-estructura, inexacta consideración del componente vertical, por ejemplo, para el caso de puentes, ¿no? Caso de edificaciones, cuando será necesario. No consideración del comportamiento inelástico de los materiales, la no linealidad física. Falta de conocimientos en cuanto a lo que es la patología estructural, la aplicación directamente a lo que es netamente edificaciones y puentes. Insuficiente conocimiento de los métodos de la teoría de la seguridad y la vida útil. Les agradezco a ustedes por esa paciencia que han tenido de escucharme y al mismo tiempo de compartir
el día de hoy el auditorio. Me siento muy agradecido cada uno de ustedes por ese comportamiento ejemplar. De verdad, me llevo el mejor de los recuerdos de esta hermosa ciudad de Yayagua y de vuestra prestigiosa Universidad Nacional Siglo XX, a la cual he venido con muchas ganas de poder aportar, con muchas ganas de poder compartir con ustedes y sobre todo de conocerlos. Que Dios los bendiga, mis amigos, y que piensen en grande, porque su país es grande, su historia es grande y nosotros debemos de ir por ese camino. Ahí les dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar, la dirección de mi blog y al mismo tiempo de mi canal en YouTube. Las gracias eternas a los organizadores, al director de la escuela, a los profesores, a los ingenieros estructurales que el día de hoy nos acompañan. Bien, gracias a todos ustedes y que tengan un maravilloso día. Que Dios los bendiga.